Imagina una ciudad partida en dos por una herida de hormigón, alambre de espino y torres de vigilancia. Una línea trazada en medio de la noche, sin consultar a nadie, sin pedir permiso, sin dar explicaciones. A un lado, familias enteras. Al otro, sus padres, sus hijos, sus amigos de toda la vida. Durante casi 3 décadas, esa línea dividió no solo una ciudad, sino la conciencia del mundo entero. Y lo más perturbador no fue que existiera. Lo más perturbador fue lo que ocurrió junto a ella, mientras el resto del planeta miraba hacia otro lado. Porque hubo personas que intentaron cruzar. Personas que corrieron, que cavaron, que nadaron, que saltaron, y muchas de ellas no llegaron al otro lado. Algunas cayeron a pocos metros de lo que creían que era la libertad. Y el mundo, en gran parte, decidió seguir con su vida. ¿Y cómo fue posible que una estructura de vigilancia y muerte se mantuviera durante 28 años en el corazón de Europa sin que nadie la detuviera? ¿Quiénes fueron las personas que perdieron la vida intentando cruzar? ¿Y por qué sus nombres tardaron tanto en ser recordados? ¿Y por qué hoy recorremos los restos de ese muro como si fuera una atracción turística, sin detenernos a pensar en todo lo que significó? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de uno de los símbolos más oscuros del siglo XX. Vamos a hablar de política, sí, pero también de personas, de decisiones tomadas en despachos lejanos que tuvieron consecuencias muy reales en calles muy concretas. Y vamos a reflexionar sobre lo que significa que algo así haya ocurrido no hace siglos, sino hace apenas unas décadas. Si te interesan las historias que el tiempo intenta enterrar, quédate. Comenzamos. Berlín, 1945. La ciudad que durante años había sido el centro del poder del Tercer Reich yacía en ruinas. Los bombardeos aliados y los combates finales habían reducido barrios enteros a escombros. Las calles olían a ceniza, a polvo de ladrillo, a algo que los supervivientes describían como el olor del final. La guerra había terminado en Europa, pero lo que vino después no fue exactamente la paz. Fue algo diferente. Fue un reparto. Las potencias vencedoras, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia, se sentaron a una mesa y dividieron Alemania como quien reparte un mapa con una regla. 4 zonas de ocupación. 4 formas de entender el mundo. Y Berlín, que geográficamente quedaba dentro de la zona soviética, recibió un trato especial. La ciudad también fue dividida en 4 sectores. Era una isla occidental dentro de un mar comunista, un punto de fricción constante, una anomalía geográfica y política que desde el primer momento generó tensiones. Oficialmente, la idea era administrar la ciudad de forma conjunta, hasta que Alemania pudiera gobernarse por sí misma. Pero en la práctica, cada potencia empezó a moldear su zona según su modelo. El oeste recibió inversión, ayuda del Plan Marshall, una moneda nueva, estructuras democráticas. El este fue absorbido por el modelo soviético, colectivización, control estatal, economía planificada y sobre todo vigilancia. Con el paso de los años, la diferencia entre ambas partes de la ciudad se fue haciendo cada vez más visible. No era solo una cuestión ideológica, era algo que se podía ver, tocar, oler, y en el Berlín occidental las tiendas empezaron a llenarse de productos. Los escaparates mostraban ropa, electrodomésticos, alimentos que al otro lado de la línea eran difíciles de conseguir. Las calles se reconstruyeron más rápido. Los salarios eran más altos. Y la gente podía hablar, protestar, reunirse, moverse. En el Berlín oriental el proceso fue distinto. La reconstrucción también avanzó, pero bajo otras prioridades. El Estado controlaba la vivienda, el empleo,
la educación, y poco a poco, una red de vigilancia fue extendiéndose por todos los rincones de la vida cotidiana. Lo que al principio parecía un proyecto social ambicioso, fue convirtiéndose, según muchos testimonios recogidos después, en un sistema donde la desconfianza era la norma. Y la gente empezó a irse. Primero fueron goteos. Familias que cruzaban al sector occidental con una maleta y la esperanza de no volver. Luego fueron ríos. Jóvenes, profesionales, médicos, ingenieros, trabajadores cualificados. Personas que veían al otro lado de la línea algo que en su lado no encontraban. No todas se iban por razones políticas. Algunas buscaban mejores salarios. Otras querían reunirse con familiares. Otras simplemente querían elegir. Elegir dónde vivir, qué leer, qué pensar. Y eso, en el contexto de la Guerra Fría, era un problema enorme. Porque cada persona que abandonaba el este era una derrota simbólica para el modelo soviético. Cada médico que cruzaba al oeste era un titular incómodo. Cada familia que hacía las maletas era una prueba visible de que algo no funcionaba. Las cifras son elocuentes. Se estima que entre 1949 y 1961, alrededor de 3,5 millones de personas abandonaron la República Democrática Alemana. 3,5 millones. Es una cifra que merece un momento de silencio para ser comprendida. Un país que se estaba vaciando. Una hemorragia demográfica que ningún gobierno podía permitirse ignorar. Y no la ignoraron. La respuesta llegó en agosto de 1961. Durante la noche del 12 al 13 de agosto, algo cambió para siempre en Berlín. Sin previo aviso público, sin debate parlamentario, sin consulta a los ciudadanos, soldados y obreros, comenzaron a desplegar alambre de espino a lo largo de la línea que separaba el sector soviético de los sectores occidentales. Fue una operación rápida, coordinada y sobre todo silenciosa. Berlín despertó dividida. Lo que al principio fue una barrera provisional de alambre y postes de madera, fue creciendo con los días, las semanas, los meses. El alambre se convirtió en bloques de hormigón. Los bloques se convirtieron en un muro. Y el muro se convirtió en un sistema. Porque eso es algo que muchas veces se olvida cuando se habla del muro de Berlín. No fue simplemente un muro. Fue una infraestructura de separación compleja, diseñada con precisión militar, pensada para hacer imposible lo que hasta entonces era simplemente caminar de un barrio a otro. Con el tiempo, el sistema fue perfeccionándose. Se creó lo que los documentos oficiales de la República Democrática Alemana llamaban la Franja de la Muerte. Era una zona entre dos muros paralelos, un espacio vacío, iluminado, vigilado, donde cualquier movimiento era detectado. Torres de vigilancia cada pocos cientos de metros, alambradas con púas, zanjas antivehículos. En algunos tramos, según documentos desclasificados tras la reunificación, se instalaron dispositivos automáticos de disparo, mecanismos que no necesitaban una decisión humana para activarse. Todo esto en el centro de una ciudad europea, no en una frontera remota, no en una zona de guerra declarada, en medio de calles por donde antes paseaban familias con niños, junto a parques donde la gente se sentaba a leer, frente a ventanas desde las que se podía ver el otro lado, pero ya no alcanzarlo. Las primeras horas fueron caóticas. Hay testimonios de personas que vieron cómo los obreros levantaban el alambre frente a sus casas y no podían creer lo que estaba pasando. Vecinos que se despidieron desde las ventanas, sin saber que esa despedida duraría casi 3 décadas. Familias que quedaron separadas de la noche a la mañana. Un padre al este, una hija al oeste. Un matrimonio que vivía a 3 calles de distancia y que de pronto tenía entre ellos una barrera imposible de cruzar.
Y aquí es donde la historia oficial empieza a quedarse corta. Porque la versión institucional del muro de Berlín, la que aparece en los libros de texto y en los documentales más conocidos, suele centrarse en la geopolítica, en la Guerra Fría, en las tensiones entre Washington y Moscú, en los discursos de Kennedy y las respuestas de Khrushchev. Y todo eso es cierto, todo eso importa. Pero hay otra capa de la historia que durante mucho tiempo quedó en segundo plano. La capa humana, la de las personas que no aparecían en los titulares, la de quienes no tenían voz en las negociaciones internacionales, pero sufrían las consecuencias de cada decisión tomada a miles de kilómetros. Porque el muro no fue solo un símbolo político, fue una realidad cotidiana para millones de personas. Era lo primero que veías al asomarte a la ventana. Era el ruido de las patrullas por la noche. Era la certeza de que tu ciudad tenía un límite que no podías cruzar. Y para algunos, esa certeza fue insoportable. En los primeros días tras la construcción del muro, cuando la barrera era todavía precaria, hubo intentos de cruce casi inmediatos. Algunos lograron saltar el alambre antes de que fuera reforzado. Otros aprovecharon los edificios que estaban justo en la línea divisoria. Hubo personas que saltaron desde ventanas de pisos altos hacia el lado occidental, con sábanas atadas como cuerdas improvisadas. Bomberos del oeste sostenían lonas en la calle, intentando amortiguar las caídas. Es una imagen que parece sacada de una película, pero ocurrió. Ocurrió en Berlín, en 1961, ante los ojos del mundo. Y una de las escenas más conocidas de esos primeros días es la del soldado Konrad Schumann, un joven de 19 años que estaba destinado a custodiar el alambre recién colocado. La fotografía lo muestra en el instante exacto en que salta por encima de la alambrada hacia el oeste. Su cuerpo está en el aire, sus piernas levantadas, su fusil colgando del hombro. Es una imagen que se convirtió en símbolo universal de la huida hacia la libertad. Pero lo que pocos saben es que Konrad Schumann nunca encontró la paz al otro lado. Vivió el resto de su vida atormentado por la culpa de haber dejado atrás a su familia, por el estigma de ser un desertor, por la sensación de no pertenecer a ningún lugar. En 1998, años después de la caída del muro, se quitó la vida. Su historia es un recordatorio doloroso de que cruzar una frontera física no siempre significa escapar de lo que llevas dentro, y Schumann fue uno de los que lo logró. Hubo muchos otros que no tuvieron esa suerte. En los primeros meses, las autoridades de Berlín Oriental fueron tapiando las ventanas de los edificios que daban al oeste. Luego demolieron los edificios enteros. Cada posible vía de escape fue identificada y eliminada sistemáticamente. Los canales, los túneles del metro, las alcantarillas. Todo fue sellado, vigilado, controlado. Y a medida que el muro se hacía más sólido, los intentos de cruce se volvían más desesperados y más peligrosos. Algunos cavaron túneles durante meses, túneles estrechos, húmedos, excavados a mano con herramientas rudimentarias, bajo la amenaza constante de ser descubiertos. Uno de los más conocidos fue el llamado Túnel 57, excavado en 1964. Un grupo de estudiantes de Berlín Occidental cavó un pasadizo de más de 140 metros de longitud, desde una antigua panadería en el oeste hasta un edificio en el este. Durante 2 noches, 57 personas cruzaron por ese túnel hacia la libertad. 57 personas arrastrándose en la oscuridad bajo una ciudad dividida. Es una historia de coraje extraordinario, pero también de riesgo absoluto, porque otros túneles fueron descubiertos antes de completarse. Otros se derrumbaron. Y en al menos un caso documentado, los guardias fronterizos dispararon dentro del túnel cuando detectaron el intento.
Hubo quienes intentaron cruzar en coches modificados, vehículos pequeños con compartimentos ocultos donde una persona podía esconderse, plegada sobre sí misma, conteniendo la respiración mientras el coche pasaba por un punto de control. Algunos lo consiguieron, otros fueron descubiertos y detenidos. Hubo intentos en globos aerostáticos improvisados, en tirolinas lanzadas desde azoteas, en submarinos caseros por los canales. Cada intento era una historia de ingenio y desesperación a partes iguales. Y cada intento fallido tenía consecuencias terribles. Porque el sistema no solo castigaba a quien intentaba huir, castigaba también a quienes sabían y no denunciaban, a los familiares, a los amigos, a cualquiera que pudiera haber sospechado algo. El miedo no estaba solo en el muro. El miedo estaba en las conversaciones en voz baja, en las miradas de sospecha, en la certeza de que cualquier vecino podía ser un informante. La Stasi, el Ministerio para la Seguridad del Estado, había construido una red de vigilancia que algunos historiadores consideran la más densa de la historia moderna. Se estima que llegó a contar con casi 100.000 empleados oficiales y una cifra que podría superar los 170.000 colaboradores no oficiales. Informantes insertados en fábricas, en escuelas, en iglesias, en familias. Personas que espiaban a sus propios vecinos, a sus compañeros de trabajo, a veces incluso a sus parejas. Todo quedaba registrado. Archivos minuciosos con informes sobre conversaciones privadas, hábitos cotidianos, o opiniones expresadas en la intimidad del hogar. Cuando los archivos de la Stasi fueron abiertos tras la reunificación, muchas personas descubrieron que habían sido vigiladas durante años por alguien cercano, un amigo de la infancia, un colega de oficina, un cuñado. Ese descubrimiento destruyó relaciones, familias, confianzas que habían sobrevivido incluso al muro. Porque el muro no solo dividía una ciudad, dividía la confianza entre las personas. Y esa es quizá la herida más profunda que dejó. Una herida que no se repara demoliendo hormigón. Pero volvamos al muro físico. A esa estructura que durante 28 años partió Berlín en dos mitades que fueron alejándose cada vez más la una de la otra. Con los años, ambos lados de la ciudad desarrollaron identidades propias. Berlín Occidental se convirtió en un escaparate del capitalismo. Recibía subvenciones del gobierno federal, atraía a artistas, a jóvenes que buscaban una vida diferente, a personas que encontraban en esa ciudad rodeada de muro una extraña forma de libertad. Berlín Oriental, por su parte, fue moldeada según el modelo socialista. Grandes avenidas, bloques de viviendas funcionales, monumentos que celebraban al trabajador y al Estado. La Alexanderplatz, la torre de televisión, la Karl Marx Allee, todo diseñado para proyectar una imagen de progreso y modernidad. Y en muchos aspectos, la vida en el este tenía sus propias virtudes. Había pleno empleo, educación gratuita, sanidad accesible. No todo era gris ni opresivo en la experiencia cotidiana de millones de personas. Es importante decir esto porque la historia del muro de Berlín no es una historia de buenos contra malos en términos absolutos, y es una historia mucho más compleja. Una historia donde las decisiones geopolíticas aplastaron las vidas individuales, donde los sistemas ideológicos, tanto el capitalismo como el comunismo, usaron a una ciudad y a su gente como piezas en un tablero que se jugaba a escala planetaria. Y en medio de ese tablero, el muro, silencioso, gris, implacable. Cada día los berlineses se levantaban sabiendo que estaba ahí. Cada noche se acostaban oyendo las patrullas. Y cada cierto tiempo llegaba la noticia de que alguien había intentado cruzar, a veces con éxito, a veces sin él. Y cuando el intento fracasaba, las consecuencias podían ser fatales. Y entonces llegamos a lo que durante años
fue el aspecto más silenciado de esta historia. Las muertes junto al muro. Porque hubo muertes. Muchas más de las que la mayoría de la gente imagina. Y lo más inquietante no es solo que ocurrieran, sino cómo ocurrieron, cómo fueron gestionadas y cómo el mundo reaccionó ante ellas. O, mejor dicho, cómo no reaccionó. Según las investigaciones más exhaustivas realizadas tras la reunificación alemana, especialmente las llevadas a cabo por el Centro de Investigación de Historia Contemporánea de Potsdam y la Fundación del Muro de Berlín, al menos 140 personas murieron en relación directa con el muro entre 1961 y 1989. 140 personas. Algunas fuentes elevan esa cifra. Otras la matizan según los criterios utilizados para contabilizar las víctimas. Pero incluso, la cifra más conservadora es estremecedora cuando piensas en lo que significa. Significa que, en promedio, en cada año del muro, hubo varias personas que perdieron la vida intentando cruzar una frontera que partía una ciudad en dos. Y cada una de esas personas tenía un nombre, tenía una familia, tenía una razón para intentarlo. Quizás la historia más conocida, la que se convirtió en el caso más emblemático de la brutalidad del muro, es la de Peter Fechter. Peter tenía 18 años en agosto de 1962. Era albañil. Vivía en Berlín Oriental y junto a un compañero de trabajo llamado Helmut Kulbeck, había planeado cruzar el muro por un punto cercano al famoso Checkpoint Charlie. El plan era relativamente sencillo: correr, trepar y saltar. Helmut lo consiguió. Llegó al otro lado. Peter no tuvo la misma suerte. Mientras trepaba, los guardias fronterizos abrieron fuego. Una bala le alcanzó la pelvis, o cayó del lado oriental del muro, herido, desangrándose, pidiendo ayuda. Y aquí es donde la historia se vuelve insoportable. Peter Fechter permaneció tendido al pie del muro durante casi una hora, visible, audible, gritando de dolor, pidiendo que alguien le ayudara. Desde el lado occidental, los testigos lo veían, los soldados americanos destacados en la zona lo veían, los periodistas lo veían, pero nadie cruzó a rescatarlo. Los soldados occidentales tenían órdenes de no intervenir en el lado oriental para evitar un incidente diplomático. Los guardias orientales tampoco se acercaron durante un tiempo que los testigos describieron como eterno. Peter Fechter murió desangrado en tierra de nadie. Su agonía fue presenciada por decenas de personas desde ambos lados del muro. Y nadie hizo nada. Ese episodio provocó una ola de indignación en Berlín Occidental. Hubo manifestaciones, protestas frente al muro, gritos dirigidos a los guardias del este. Pero la indignación, como tantas veces ocurre, se fue apagando con el tiempo. Y el muro siguió en pie. Y las muertes continuaron. Günter Littfin fue la primera víctima mortal documentada del muro. Tenía 24 años. Era sastre. El 24 de agosto de 1961, apenas 11 días después de que se levantara la barrera, intentó cruzar a nado el canal de navegación de Berlín, en el río Spree. Los guardias le dispararon por la espalda. Murió en el agua. Su hermano Jürgen dedicó el resto de su vida a mantener viva la memoria de Günter. Convirtió una antigua torre de vigilancia en un pequeño museo. Él recibía a los visitantes y les contaba la historia de su hermano una y otra vez, como si cada repetición fuera una forma de resistencia contra el olvido. Jürgen murió en 2003, sin haber dejado nunca de hablar de lo que ocurrió aquel día de agosto. Y luego está la historia de Chris Geffroy. Chris fue la última persona en morir por disparos de los guardias fronterizos del muro. Tenía 20 años. La noche del 5 de febrero de 1989,
apenas 9 meses antes de la caída del muro, intentó cruzar la frontera junto a un amigo, Christian Gaudian. Habían escuchado rumores de que la orden de disparar a los fugitivos había sido relajada. No era cierto. Los guardias abrieron fuego. Chris recibió un disparo que le atravesó el corazón. Su amigo fue herido y detenido. Chris murió sin saber que el muro que le había costado la vida estaba a punto de caer. Sin saber que apenas unos meses después, miles de personas cruzarían libremente por los mismos puntos de control que él había intentado esquivar. Es una de esas coincidencias de la historia que resultan casi imposibles de asimilar. Tan cerca del final, tan cerca de que todo cambiara, y sin embargo, demasiado pronto. Pero no fueron solo jóvenes los que murieron junto al muro. Hubo personas de todas las edades, de todos los perfiles, de todas las circunstancias. Hubo niños. Uno de los casos más estremecedores es el de Sengaber Katranchi, un niño turco de 10 años que se ahogó en el río Spree en 1972. Estaba jugando cerca del canal en el sector occidental cuando cayó al agua. El río en ese punto pertenecía jurisdiccionalmente al sector oriental. Los rescatistas occidentales no pudieron intervenir porque las aguas eran territorio del este. Y los guardias orientales, según los testimonios recogidos, no actuaron a tiempo. El niño murió ahogado en un río que atravesaba una frontera invisible. Un río donde el agua no distinguía entre este y oeste. Pero las leyes sí. Hubo también personas mayores que murieron. Personas que intentaron cruzar para reunirse con familiares al otro lado. Personas que llevaban años separadas de sus hijos, de sus nietos, de las personas que más querían. Y hubo guardias fronterizos que murieron. Porque esa es otra parte de la historia que rara vez se cuenta con la complejidad que merece. Los soldados que custodiaban el muro no eran todos verdugos convencidos. Muchos eran jóvenes, casi adolescentes, reclutados para un servicio que no habían elegido. Puestos en una posición donde tenían que decidir, en fracciones de segundo, si dispararían a alguien que huía. Algunos dispararon y cargaron con esa decisión el resto de su vida. Otros ayudaron a escapar a fugitivos, arriesgando su propia libertad y su seguridad. Y algunos murieron en el servicio, en circunstancias que los documentos oficiales del Este presentaban como actos heroicos y que, tras la reunificación, fueron revisados con una mirada muy diferente. La cuestión de los guardias fronterizos se convirtió, después de la caída del muro, en uno de los debates legales y morales más complejos de la Alemania reunificada. ¿Eran culpables los soldados que dispararon? ¿O eran también víctimas de un sistema que les ordenaba matar? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad individual cuando se actúa bajo órdenes de un Estado? Los juicios que se celebraron en los años 90 intentaron responder a estas preguntas. Algunos guardias fueron condenados. Las penas, en general, fueron leves. Y muchos alemanes, tanto del este como del oeste, sintieron que la justicia no había llegado del todo. Que los verdaderos responsables, los que dieron las órdenes desde los despachos, los que diseñaron el sistema, los que firmaron los documentos que autorizaban el uso de armas letales contra personas desarmadas, esos habían quedado, en gran medida, fuera del alcance de la ley. Erich Honecker, el líder de la República Democrática Alemana durante la mayor parte de la existencia del muro, fue procesado brevemente tras la reunificación. Pero el juicio se suspendió por motivos de salud. Honecker se exilió en Chile, donde murió en 1994, sin haber sido condenado. Para muchas víctimas y sus familias, aquello fue una segunda herida. La primera fue perder a alguien junto al muro. La segunda fue ver que nadie asumía la responsabilidad. Pero más allá de los casos individuales,
lo que resulta verdaderamente difícil de comprender es la normalización. Cómo el muro se fue convirtiendo, con el paso de los años, en algo normal. Algo que simplemente estaba ahí. Parte del paisaje, parte de la rutina. Los berlineses occidentales colgaban macetas en el lado que daba a su calle. Artistas pintaban grafitis en la superficie del muro, convirtiéndolo en una galería al aire libre. Los turistas venían a mirarlo, a fotografiarse junto a él, a asomarse desde plataformas de observación construidas expresamente para que pudieran ver al otro lado. Y al otro lado, la vida seguía también, con sus ritmos, sus costumbres, sus pequeñas alegrías y sus enormes frustraciones. La gente se enamoraba, tenía hijos, celebraba cumpleaños, iba al trabajo. Todo eso ocurría a ambos lados del muro. Pero la presencia de esa barrera lo teñía todo de una tonalidad diferente. Es probable que una de las razones por las que el mundo normalizó el muro fuera precisamente la Guerra Fría. El equilibrio de terror nuclear entre las dos superpotencias hacía que cualquier alteración del mapa europeo fuera percibida como un riesgo inaceptable. El muro era horrible, sí, pero era estable, y en la lógica de la Guerra Fría, la estabilidad era más valiosa que la justicia. Los gobiernos occidentales condenaban el muro en sus discursos. John F. Kennedy pronunció su famoso Ich bin ein Berliner en 1963, apenas un año después de la muerte de Peter Fechter. Fue un momento poderoso, emocionante, que electrizó a la multitud. Pero detrás de las palabras, la política real era mucho más pragmática. Nadie iba a arriesgar una guerra nuclear por derribar un muro. Y así, la retórica y la acción iban por caminos separados. Se condenaba de palabra lo que se aceptaba de hecho. Se lloraba a las víctimas en público y se negociaba en privado. Algunos historiadores señalan que esta dualidad no fue exclusiva de la cuestión del muro. Era la esencia misma de la diplomacia durante la Guerra Fría. Un juego de apariencias donde lo que se decía y lo que se hacía rara vez coincidían. Y mientras tanto, pues el muro seguía ahí, gris, silencioso, vigilado. Y las personas seguían intentando cruzarlo. A medida que el sistema de seguridad se perfeccionaba, los intentos se volvían más sofisticados y también más arriesgados. Hubo personas que modificaron coches para esconder fugitivos en compartimentos imposiblemente pequeños, maleteros con dobles fondos, motores modificados para crear espacios junto al bloque del motor, asientos traseros que se abrían para revelar huecos donde apenas cabía un cuerpo. Los conductores solían ser ciudadanos de Berlín Occidental o de otros países, personas que podían cruzar los puntos de control con relativa normalidad. Arriesgaban años de cárcel o algo peor por sacar a desconocidos del otro lado. ¿Por qué lo hacían? Las motivaciones eran variadas. Algunos lo hacían por dinero. Existía toda una economía clandestina de la fuga, con organizaciones que cobraban sumas importantes por facilitar el cruce. Otros lo hacían por convicción. Creían que ayudar a alguien a escapar de un sistema que le impedía elegir libremente era un acto de justicia elemental. Y otros lo hacían por amor. Parejas separadas por el muro que organizaban operaciones de rescate para reunirse. Padres que pagaban fortunas para sacar a sus hijos. Hijos que arriesgaban todo para traer a sus padres. El amor como motor de la desobediencia. Y también hubo intentos que hoy parecen sacados de una novela de aventuras. En septiembre de 1979, dos familias, los Strelzig y los Wetzel, cruzaron la frontera entre la República Democrática Alemana y Baviera en un globo aerostático casero. Lo habían construido ellos mismos, con tela de nylon comprada en pequeñas cantidades para no levantar sospechas.
con un quemador improvisado, con cálculos hechos a mano sobre la altitud necesaria para esquivar los radares. El primer intento fracasó. El globo perdió altura y tuvieron que aterrizar en territorio oriental. Destruyeron las pruebas y empezaron de nuevo. El segundo intento funcionó. Volaron durante 28 minutos a una altitud de casi 2.500 metros. Aterrizaron en un campo de Baviera, en el oeste. Libres. La historia fue tan extraordinaria que años después fue llevada al cine. Pero detrás de la aventura había algo que las películas no siempre capturan. El miedo. El miedo de subir a tus hijos a un artefacto construido con telas y cables en un garaje. El miedo de que el viento cambiara. El miedo de que los detectaran. El miedo de caer. Porque otras personas que intentaron escapar por aire no corrieron la misma suerte. Hubo globos que fueron derribados. Hubo ultraligeros que se estrellaron. Hubo intentos que terminaron en tragedia. Y cada vez que un intento fracasaba, el sistema aprendía. Se añadían nuevas medidas de seguridad, se reforzaban los controles, se ajustaban los protocolos. El muro era un organismo que evolucionaba para hacer cada vez más difícil lo que más temía, que alguien lo cruzara. Y en medio de todo esto, la vida cotidiana continuaba. Los berlineses orientales iban al trabajo, hacían la compra, llevaban a sus hijos al colegio. Los berlineses occidentales hacían exactamente lo mismo al otro lado. Y el muro estaba ahí, como una cicatriz en medio de la ciudad, como un recordatorio permanente de que el mundo estaba partido en dos. Hay algo profundamente inquietante en la capacidad humana para acostumbrarse a lo inaceptable. Y el muro de Berlín es quizás uno de los ejemplos más claros de esa capacidad. Durante 28 años, una ciudad entera vivió con una herida abierta en su centro. Y el mundo, desde fuera, aprendió a mirar hacia otro lado. No por maldad, no por indiferencia absoluta, sino porque la alternativa, enfrentarse a lo que el muro significaba realmente, era demasiado incómoda, demasiado peligrosa, demasiado compleja. Y así, el muro siguió en pie, año tras año, víctima tras víctima, hasta que algo cambió. Lo que cambió no fue un solo acontecimiento, fue una acumulación, una suma de fuerzas que llevaban años construyéndose bajo la superficie y que en 1989 finalmente rompieron el dique. Para entender cómo cayó el muro de Berlín, hay que alejarse un momento de Berlín y mirar el panorama completo. Porque lo que ocurrió aquella noche de noviembre no fue un accidente ni un acto espontáneo de rebeldía. Fue el resultado de una cadena de eventos que se extendía a lo largo de toda Europa del Este y que tenía sus raíces en algo muy simple y muy poderoso a la vez. El agotamiento. El agotamiento de un sistema. El agotamiento de una promesa que no se cumplía. El agotamiento de millones de personas que habían esperado durante décadas a que las cosas mejoraran y que finalmente dejaron de esperar. En la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov había llegado al poder en 1985 con un mensaje diferente al de sus predecesores. Hablaba de transparencia, de reestructuración, de apertura, glasnost y perestroika. Las dos palabras que definieron su mandato prometían una transformación del sistema desde dentro. Gorbachov no pretendía destruir el socialismo, pretendía salvarlo reformándolo. Pero las reformas, una vez iniciadas, cobraron una dinámica propia que nadie pudo controlar. En Polonia, el sindicato Solidaridad, que llevaba años luchando por los derechos de los trabajadores frente al régimen comunista, ganó las primeras elecciones parcialmente libres en junio de 1989. Fue un terremoto político. Por primera vez, un país del bloque soviético tenía un gobierno no comunista.
y Moscú no intervino. Esa no intervención fue la señal que todos estaban esperando. Si la Unión Soviética no enviaba tanques a Varsovia, como había hecho en Budapest en 1956 o en Praga en 1968, entonces todo era posible. En Hungría, el gobierno reformista decidió abrir su frontera con Austria en septiembre de 1989. Miles de alemanes orientales que estaban de vacaciones en Hungría aprovecharon la apertura para cruzar hacia Austria y de ahí a la República Federal de Alemania. Fue un éxodo masivo que las autoridades de Berlín Oriental no pudieron detener. Porque no podían cerrar la frontera húngara. No tenían jurisdicción. Y Moscú no iba a hacerlo por ellos. Al mismo tiempo, en la propia República Democrática Alemana, las manifestaciones empezaron a crecer. En Leipzig, cada lunes, miles de personas se reunían frente a la iglesia de San Nicolás y salían a la calle con velas en las manos. Las llamaban manifestaciones de los lunes. Empezaron siendo pequeñas, unos cientos de personas. Luego fueron miles, luego decenas de miles. El 7 de octubre de 1989, mientras el régimen celebraba el 40º aniversario de la fundación de la República Democrática Alemana, con desfiles militares y discursos triunfales, en las calles de Berlín y otras ciudades, la policía reprimía manifestaciones. Gorbachov, que estaba presente en las celebraciones, pronunció una frase que se haría célebre. Según los testimonios recogidos por varios periodistas presentes, dijo algo parecido a que la vida castiga a quienes llegan tarde. Era un mensaje dirigido a Erich Honecker y a la cúpula del partido. Un mensaje que decía, en esencia, que los tiempos habían cambiado y que quienes no se adaptaran serían arrollados por la historia. Honecker fue destituido el 18 de octubre de 1989. Le sustituyó Egon Krenz, un hombre del aparato que intentó presentarse como reformista, pero al que la población ya no creía. Porque el problema no era de personas, era de sistema. Y el sistema estaba agrietándose por todas partes. Las manifestaciones seguían creciendo. La gente ya no tenía miedo. O quizá seguía teniéndolo, pero el deseo de cambio era más fuerte. En Leipzig, el 9 de octubre, más de 70.000 personas salieron a la calle. Las fuerzas de seguridad estaban desplegadas. Había hospitales preparados para recibir heridos. Se temía una masacre al estilo de lo que había ocurrido en Tiananmen apenas unos meses antes, en junio de ese mismo año. Pero la masacre no se produjo. Los manifestantes caminaron con sus velas. Los soldados se quedaron en sus posiciones. Y la noche terminó sin violencia. Fue un punto de inflexión. Si 70.000 personas podían salir a la calle y volver a casa sanas y salvas, entonces el régimen había perdido su herramienta más poderosa: el miedo. Sin miedo, no había muro que pudiera sostener lo insostenible. Y llegamos al 9 de noviembre de 1989. Una fecha que cambiaría la historia, pero que, paradójicamente, cambió la historia casi por accidente. Esa tarde, el portavoz del gobierno de la República Democrática Alemana, Günter Schabowski, ofreció una conferencia de prensa. Era una rueda de prensa rutinaria, o al menos así estaba prevista. Schabowski tenía que anunciar nuevas regulaciones sobre los viajes al exterior, una medida que el gobierno había diseñado como una válvula de escape controlada para reducir la presión social. La idea era permitir ciertos viajes bajo ciertas condiciones. Pero Schabowski no había participado en la redacción final del documento. No conocía todos los detalles. Y cuando un periodista le preguntó cuándo entrarían en vigor las nuevas normas, Schabowski revisó sus papeles, dudó un momento
y dijo algo que resonaría durante décadas. Según la transcripción de la conferencia, dijo que en su conocimiento entraban en vigor de inmediato, sin demora. Sofort, unverzüglich. De inmediato, sin demora. Esas dos palabras cambiaron el mundo, porque la noticia se extendió como un incendio. Las agencias de prensa, las cadenas de televisión, las emisoras de radio empezaron a informar de que la frontera estaba abierta, que el muro estaba abierto. Miles de berlineses orientales se dirigieron a los puntos de control fronterizo. Al principio, los guardias no sabían qué hacer. No habían recibido instrucciones. Llamaron a sus superiores. Los superiores llamaron a los suyos. La cadena de mando se había roto. Y ante la presión de una multitud creciente, pacífica pero imparable, los guardias tomaron la decisión que cambió todo. Abrieron las barreras. La gente cruzó, sin disparos, sin violencia, sin que nadie muriera. Las imágenes de esa noche dieron la vuelta al mundo. Personas abrazándose sobre el muro, personas llorando de alegría, personas golpeando el hormigón con martillos, con picos, con las manos desnudas. Familias que llevaban 28 años separadas reuniéndose en medio de la calle. Desconocidos compartiendo botellas de champán. Fue una fiesta, una liberación, un momento de esos que la historia regala muy pocas veces. Y sin embargo, en medio de esa euforia, había algo que muchos no querían ver, o que no podían ver todavía: los fantasmas. Las personas que no estaban ahí para celebrar porque habían muerto intentando hacer lo que ahora miles hacían libremente. Peter Fechter, Günther Littfin, Chris Geffroy y todos los demás. Sus nombres no estaban en las pantallas de televisión aquella noche. Sus rostros no aparecían en las portadas de los periódicos. La alegría del momento los había eclipsado. Y quizá era comprensible. Quizá era necesario que la alegría viniera primero. Pero con el tiempo, la pregunta empezó a formularse. ¿Qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa con las personas que dieron la vida por algo que, al final, se resolvió con una conferencia de prensa confusa y un guardia fronterizo que decidió abrir una barrera? ¿Valió la pena su sacrificio? ¿Fue necesario? ¿O fueron víctimas de un sistema que cayó no porque alguien lo derribara, sino porque se derrumbó por su propio peso? Son preguntas que no tienen respuesta fácil. Y son preguntas que Alemania ha intentado abordar durante las 3 décadas siguientes a la caída del muro con resultados desiguales. Porque la reunificación no fue solo una fiesta. Fue también un proceso largo, doloroso y lleno de contradicciones. El muro cayó la noche del 9 de noviembre de 1989. La reunificación formal se produjo el 3 de octubre de 1990. Menos de un año entre un evento y otro. Una velocidad que, vista en perspectiva, parece casi irresponsable. Porque reunificar un país dividido durante 40 años no es simplemente derribar un muro y unir 2 mapas. Es fusionar 2 economías, 2 sistemas legales, 2 formas de entender la educación, la sanidad, el trabajo, la vida. Es pedir a millones de personas que reinventen su identidad de la noche a la mañana. Y eso tiene un coste que pagaron, sobre todo, los alemanes del Este. Las fábricas estatales cerraron. El desempleo se disparó. Los ahorros perdieron su valor cuando el marco oriental fue sustituido por el marco occidental a una tasa de cambio que muchos consideraron injusta. Profesiones enteras desaparecieron. Títulos universitarios dejaron de ser reconocidos. Personas que habían sido respetadas en sus comunidades se encontraron de pronto sin trabajo, sin estatus, sin una narrativa que diera sentido a lo que habían vivido. Y apareció un fenómeno que los sociólogos alemanes llamaron Ostalgie. Nostalgia del Este.
No era nostalgia del muro ni de la dictadura. Era nostalgia de una vida que, con todas sus limitaciones, había sido la suya. Nostalgia de la seguridad del empleo garantizado, de las guarderías gratuitas, de un ritmo de vida que, aunque impuesto, tenía cierta previsibilidad. No es que quisieran volver al pasado, es que sentían que el futuro que les habían prometido no era el que estaban viviendo. Y en medio de todo esto, la cuestión de las víctimas del muro fue abriéndose paso lentamente. Los juicios contra los guardias fronterizos que habían disparado a fugitivos generaron un debate intenso. ¿Se podía juzgar a alguien por cumplir órdenes que eran legales en el estado donde vivía? ¿Era justo aplicar la ley de un país que ya no existía? ¿O había principios universales, derechos humanos fundamentales, que estaban por encima de cualquier legislación nacional? Los tribunales alemanes optaron por una posición intermedia. Reconocieron que los guardias habían actuado dentro de un marco legal, pero argumentaron que ese marco legal violaba principios básicos de derechos humanos que ningún Estado puede ignorar. Las condenas, como ya se ha mencionado, fueron generalmente leves, penas suspendidas en muchos casos, algunos años de prisión en otros, y una sensación generalizada de que la justicia había llegado tarde, incompleta y con más preguntas que respuestas. Pero al menos se intentó. Al menos se abrieron los archivos. Al menos se buscaron los nombres. La Fundación del Muro de Berlín dedicó años a investigar cada muerte asociada al muro, caso por caso, nombre por nombre, circunstancia por circunstancia. Y lo que encontraron fue una diversidad de historias que desafiaba cualquier simplificación. Había jóvenes que habían intentado cruzar por impulso, sin planificación, movidos por la rabia o la desesperación del momento. Había familias que habían preparado su huida durante meses, con la meticulosidad de una operación militar. Había personas que no pretendían huir, sino que simplemente se acercaron demasiado a la frontera sin ser conscientes del peligro. Había accidentes en los canales, en el río, en las vías del tren. Había suicidios de personas que no soportaban la vida dividida. Había casos ambiguos donde las circunstancias exactas de la muerte nunca llegaron a esclarecerse del todo. Cada historia era única, cada historia era dolorosa, y cada historia merecía ser contada. Hoy, a lo largo del recorrido donde estuvo el muro, hay cruces blancas, pequeñas, discretas, casi fáciles de pasar por alto si no sabes lo que significan. Cada cruz lleva un nombre y una fecha. Están ahí para que nadie olvide. Pero la pregunta es si alguien recuerda. Porque Berlín es hoy una de las capitales más visitadas de Europa. Millones de turistas recorren cada año los restos del muro. Se fotografían junto a la East Side Gallery, el tramo de muro cubierto de murales que se ha convertido en una de las atracciones más famosas de la ciudad. El beso entre Brezhnev y Honecker. El Trabant atravesando el hormigón. Imágenes icónicas que se reproducen en camisetas, en imanes de nevera, en postales. El muro se ha convertido en un producto, en una marca, en un escenario para selfies, y no hay nada intrínsecamente malo en eso. El turismo puede ser una forma de memoria. Visitar un lugar histórico puede despertar la curiosidad, generar preguntas, abrir ventanas al pasado. Pero también puede ser lo contrario. Puede ser una forma de consumir la historia sin digerirla, de pasar por un lugar cargado de dolor y llevarte solo una foto, de mirar sin ver. Y aquí es donde la historia del muro de Berlín conecta con algo más amplio, algo que va más allá de Alemania, más allá de la Guerra Fría, más allá del siglo XX. Porque el muro no fue el primer intento de la historia de separar a las personas con una barrera física, y lamentablemente no fue el último.
Mucho antes de que se levantara la primera alambrada en Berlín, la humanidad ya había experimentado con muros, fronteras y líneas divisorias. La muralla china, construida y reconstruida a lo largo de siglos, fue concebida como una defensa contra las invasiones del norte. El muro de Adriano, en el norte de Inglaterra, marcaba el límite del Imperio Romano. Pero esos muros tenían una función militar declarada. Separaban civilizaciones que se consideraban mutuamente extrañas. El muro de Berlín era diferente. Separaba a personas que hablaban el mismo idioma, que compartían la misma cultura, que habían crecido en las mismas calles. No era un muro contra un enemigo exterior. Era un muro contra la propia población. Un muro diseñado no para impedir que alguien entrara, sino para impedir que alguien saliera. Esa distinción es fundamental, porque cambia por completo el significado de la estructura. Un muro que impide la entrada dice algo sobre el miedo a lo que viene de fuera. Un muro que impide la salida dice algo mucho más inquietante. Dice que el sistema que hay dentro necesita retener a sus habitantes por la fuerza. Dice que la gente se iría si pudiera. Y esa es quizá la confesión más honesta que un régimen puede hacer sobre sí mismo, aunque nunca lo formulara en esos términos. Cuando cayó el mundo celebró. Y tenía razones para hacerlo. Pero con los años, algo empezó a hacerse evidente. La caída del muro de Berlín no significó el fin de los muros. Hoy, según diversos informes y estudios realizados por organizaciones internacionales, existen en el mundo más barreras fronterizas que en cualquier otro momento de la historia. Muros entre países, vallas electrificadas, alambradas con sensores de movimiento, estructuras que separan comunidades que comparten fronteras, economías, incluso lazos familiares. Algunos de estos muros modernos están diseñados para controlar la inmigración, otros para contener conflictos. Otros responden a tensiones políticas o religiosas que llevan décadas sin resolverse. Cada uno tiene su contexto, sus razones, sus complejidades. No es posible equipararlos todos con el muro de Berlín sin caer en simplificaciones. Pero hay un hilo que los conecta: la idea de que una barrera física puede resolver un problema humano. La creencia de que si levantas un muro lo suficientemente alto, lo suficientemente grueso, lo suficientemente vigilado, el problema desaparecerá. Y la historia del muro de Berlín nos dice que eso no funciona. 28 años no resolvieron nada. 28 años simplemente aplazaron lo inevitable. Y en el proceso costaron vidas. Vidas reales. Personas con nombre, con familia, con sueños que nunca se cumplieron. Y es aquí donde la reflexión se vuelve más personal. Porque cuando recorremos los restos del muro hoy, cuando caminamos por la franja donde estuvo la tierra de nadie, cuando miramos las fotografías en blanco y negro de las personas que murieron, ¿qué sentimos realmente? ¿Sentimos indignación? ¿Sentimos tristeza? ¿O sentimos la misma indiferencia cómoda que permitió que el muro existiera durante casi 3 décadas? Porque la indiferencia no es siempre silenciosa. A veces se disfraza de pragmatismo, de realismo político. De eso está muy lejos, eso no me afecta, eso es cosa de otro tiempo. Pero las personas que murieron junto al muro no murieron en otro tiempo. Murieron en el mismo siglo en que nacieron nuestros padres y nuestros abuelos. Murieron mientras la televisión retransmitía partidos de fútbol, mientras los supermercados se llenaban de productos, mientras la vida seguía su curso aparentemente normal al otro lado de la frontera. Peter Fechter murió desangrado mientras soldados estadounidenses lo miraban desde una distancia de pocos metros. No intervinieron. No podían intervenir, dirán algunos. Las reglas lo impedían. El protocolo lo prohibía. Y eso es probablemente cierto.
Pero también es cierto que un joven de 18 años murió a la vista de todos y nadie movió un dedo. Y eso dice algo sobre los límites de las reglas y los protocolos cuando se enfrentan a la realidad de un ser humano que se desangra pidiendo ayuda. Hay una fotografía que pocos conocen. No es la del soldado saltando la alambrada. No es la de las familias reuniéndose la noche de la caída. Es una fotografía mucho más silenciosa. Muestra un tramo del muro visto desde el lado occidental. Es un día cualquiera. No hay multitudes, no hay dramatismo. Solo el muro, gris, manchado por la lluvia, y al fondo, apenas visible, la silueta de una torre de vigilancia. En primer plano, un banco de madera donde alguien se ha sentado a comer un bocadillo. Esa imagen resume mejor que cualquier discurso lo que significó la normalización del muro. La capacidad de sentarse a comer tranquilamente junto a una estructura que representaba la negación de la libertad más básica. No por maldad, no por complicidad consciente, simplemente porque el ser humano se adapta. Se adapta a casi todo, incluso a lo intolerable. Y esa adaptación es, quizá, lo más aterrador de toda esta historia. Porque si nos adaptamos al muro de Berlín, ¿a qué más nos estamos adaptando ahora mismo sin darnos cuenta? ¿Qué muros contemporáneos hemos normalizado hasta el punto de dejar de verlos? No son preguntas retóricas. Son preguntas reales que merecen respuestas reales. Y quizá no las tenemos todavía. Quizá necesitamos que pase más tiempo. Quizá necesitamos más distancia. O quizá lo que necesitamos es exactamente lo contrario. Menos distancia, más cercanía, más disposición a mirar de frente lo que preferimos ignorar. Berlín hoy es una ciudad que ha hecho un esfuerzo notable por recordar. Hay memoriales, museos, placas conmemorativas, centros de documentación. La topografía del terror, construida sobre los cimientos de la antigua sede de la Gestapo y las SS, recibe cientos de miles de visitantes al año. El Museo del Muro, en Checkpoint Charlie, pese a sus controversias y sus aires a veces excesivamente comerciales, sigue contando las historias de quienes intentaron escapar. La East Side Gallery, si con sus más de 1 kilómetro de murales, es a la vez galería de arte y monumento conmemorativo. Y la Capilla de la Reconciliación, construida en el lugar donde estuvo la Iglesia de la Reconciliación, que fue demolida por las autoridades de la República Democrática Alemana porque obstaculizaba la visibilidad de los guardias fronterizos, es hoy un espacio de silencio y reflexión donde cada día se lee en voz alta el nombre de una persona que murió en el muro. Cada día, un nombre, una historia, un recordatorio de que detrás de las cifras hay personas. Ese gesto, sencillo y constante, es quizá una de las formas más honestas de memoria que existe. No es espectacular, no es viral, no genera titulares, pero está ahí, cada día, recordando lo que el mundo decidió ignorar durante 28 años. Y quizá eso es lo máximo que podemos pedir. No que la historia cambie, porque no puede cambiar. Lo que ocurrió, ocurrió. Pero sí que la contemos completa, con sus luces y sus sombras, con los discursos grandilocuentes de los políticos y los gritos silenciados de las víctimas, con la euforia de la caída y el dolor de lo que se perdió para llegar hasta ese momento. Porque la historia del muro de Berlín no es solo la historia de una estructura de hormigón que dividió una ciudad durante casi 3 décadas. Es la historia de lo que somos capaces de construir y de lo que somos capaces de tolerar. Es la historia de cómo el poder decide quién puede moverse y quién no. De cómo las ideologías, cuando se llevan al extremo, convierten a las personas en obstáculos que hay que controlar. De cómo el mundo puede mirar hacia otro lado cuando lo que está viendo le resulta demasiado incómodo. Y es la historia de las personas. De las que se fueron, de las que se quedaron, de las que intentaron cruzar y no lo lograron.
de las que cruzaron y cargaron con la culpa el resto de su vida, de las que celebraron la caída y luego se encontraron con que el mundo al otro lado no era exactamente lo que habían imaginado. Todas esas historias forman parte del mismo relato. Un relato que no tiene un final limpio ni una moraleja sencilla. Porque la vida real no funciona así. La vida real es desordenada, contradictoria, incómoda. Y la historia del muro de Berlín es profundamente incómoda. Nos obliga a preguntarnos cosas que preferiríamos no preguntarnos. Nos obliga a mirar de frente la capacidad del ser humano para causar sufrimiento y, hecha al mismo tiempo, para soportarlo. Nos obliga a reconocer que la libertad, esa palabra que usamos con tanta facilidad, tiene un precio, y que ese precio, a veces, lo pagan personas que nunca eligieron pagarlo. Peter Fechter no eligió ser un símbolo. Günther Littfin no eligió ser el primero. Chris Geffroy no eligió ser el último. Fueron personas que querían vivir, que querían cruzar una línea invisible y empezar de nuevo al otro lado, y que murieron en el intento, en una ciudad europea, en pleno siglo XX, ante los ojos de un mundo que prefirió no ver. Eso no debería olvidarse. Y sin embargo, el olvido es fácil, es cómodo, es tentador. El olvido no requiere esfuerzo. La memoria, sí. La memoria exige que te detengas, que leas los nombres, que imagines las caras, y que pienses en lo que sentían cuando corrían hacia el muro, sabiendo que podían no llegar al otro lado. Eso es difícil. Pero es necesario. Porque si no recordamos lo que ocurrió junto al muro de Berlín, si dejamos que esas historias se conviertan en un párrafo olvidado en un libro de texto, entonces habremos fallado. No a la historia, sino a las personas, a cada una de las personas que murieron creyendo que al otro lado les esperaba algo mejor. Esta ciudad partida en dos no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la ideología y el control. Fue el producto de decisiones tomadas en despachos lejanos por personas que nunca tuvieron que vivir las consecuencias de esas decisiones. Y fue, sobre todo, un escenario donde la vida cotidiana y la tragedia convivieron durante 28 años con una naturalidad que hoy nos parece imposible. Los muros caen. Tarde o temprano, todos los muros caen. Pero las personas que murieron junto a ellos no vuelven. Y quizá por eso es importante que las recordemos. No como cifras, no como estadísticas, sino como lo que fueron. Personas. Con nombre, con historia, con un último pensamiento que nunca conoceremos. Gracias por acompañarnos. Descansa.